Saludos amigos, amigas, señoras y señores, gracias como siempre por venirse a informar a Toño el Subterráneo 4T, que ya saben que ya llevo 3 años y medio informándoles de tantas cosas de lunes a domingo y viendo, ayudándoles a comprender tanto lo que viene haciendo nuestro gobierno, que viene realmente contracorriente, sobre todo por lo de la pandemia, pero que no ha endeudado, no ha contratado deuda externa, el dólar se ha mantenido lo más estable en tantos años, el precio de la gasolina también, y esas son acciones que tanta gente tenemos que apreciar. Fíjense la bipolaridad del PAN, que se presentan el día de ayer para establecer una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Gobernación nada más, Adán Augusto López, y fíjense cómo vengo a presentar también esta bipolaridad de estos panistas que ya sabemos que trajeron a un gran mentiroso en el 2000, luego a un gran usurpador que nos llenó de inseguridad del país en el 2006, y todavía ellos creen que son las soluciones y vienen dando lata en tantos sentidos. Escuchen esto. ¿Qué tal? Desde la Ciudad de México les envío un afectuoso saludo. Quiero compartirles que esta mañana nos hemos reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Después de 3 años, hoy se inaugura el diálogo político en este sexenio, sin claudicar a nuestras propuestas y valores. Sabemos dónde y cuándo empieza el diálogo, pero no podemos saber ni cuándo ni cómo termina. Lo que pueden estar completamente... La incomprensión de estas personas y de estas mentalidades opositoras en nuestro país es simple y llanamente para que ellos se brindaran a siempre estar solidarizándose con este gobierno legítimo y no nada más para estarse fijando a ver en qué cosas pueden ellos seguir atrayendo este freno hacia el progreso, el crecimiento y sobre todo el estado de bienestar de nosotros, las mexicanas y los mexicanos, recordando que el PAN en los estados que aún gobiernan hoy por hoy, Guanajuato, Jalisco, aunque sea Movimiento Ciudadano, acuérdense que ese es un partido hijo putativo del PAN, Tamaulipas, con un gobernador que se le desaforó por parte de la legislatura federal, y ahí está, nada más resistiéndose a enfrentar precisamente lo que necesita enfrentar por los delitos cometidos. Fíjense, vamos a hacer este repaso a los mensajes que han venido trayendo estos días recientes. 3 años perdidos dedicados al debilitamiento de las instituciones democráticas. Son 3 años perdidos en materia institucional. El presidente se ha caracterizado por su desprecio a la legalidad. No sorprende, la advertencia la hizo López Obrador en 2006. Al diablo las instituciones, y lo ha ido cumpliendo. No, lo que nuestro presidente en 2006 dijo, al diablo con sus instituciones, del modo en que el prianismo las venía manejando, al diablo con porque además todas actuando con línea y actuando de una manera que está lejos de haber sido realmente autónomas, como ahora tanto lo han manejado en este gobierno. En el PAN estamos por las energías limpias y por la lucha contra el calentamiento global y la contaminación. Por eso estamos en contra de la retroreforma energética que pretende imponer el presidente López, que nos va a generar mayores costos, mayores precios, más contaminación y más emisiones de gases de efecto invernadero. Este es el discurso que los panistas también han traído, recordándoles que quien usurpó la presidencia por parte de este partido, Felipe Calderón, empezó a repartir contratos leoninos para dárselos a Iberdrola o a su filial instalada en Estados Unidos, Avangrid, para precisamente cooptar todos los certificados de energía para someterlo esto a una renta a los precios que querían dárselos a la Comisión Federal de Electricidad, cuando en México hace 28 años éramos autosuficientes. ¿Por qué tenemos que aceptar que lleguen empresas extranjeras ante una cuestión que es de seguridad nacional y también para que fue en contra de
nuestros bolsillos de las mexicanas y los mexicanos, recordándoles que ahora Iberdrola en España, las personas vienen pagando 10,000 pesos mexicanos por mes, cuando la mayoría de las españolas y los españoles vienen ganando 20,000 pesos al mes. Imagínense, les están arrancando el 50% de sus sueldos con el pago de luz. Eso es algo que hay que tener muy claro y es muy cierto. López Obrador promete al mundo lo que no puede cumplir en su país. Habla de integración económica, pero rompe acuerdos con sus políticas. Pide reducir el tráfico de armas y drogas en la frontera, pero vivimos con la peor ola de violencia en la historia. Promete terminar con la pobreza cuando aquí la ha multiplicado por millones. Habla de... Eso no es cierto. Una cuestión es de que, como a tantos países, obviamente golpeó económicamente a tantas personas, a tantas empresas, a tantos negocios a nivel mundial, la cuestión de la pandemia y el sentido de las cosas, como ahora no se les da chayote a los medios, vienen mostrando las cosas realmente como venían ocurriendo, pero este gobierno ha venido cuidando un punto número uno con la creación de la Guardia Nacional, que son personas que tienen capacitación y entrenamiento, sí, militar, pero con la función de que pueden, con la cuestión de que pueden hacer funciones de atención y protección ciudadana. La segunda es porque su tío, el de Mariana Gómez del Campo, es el mismo Felipe Calderón quien usurpara la presidencia y quien además viniera sabiendo de antemano que tiene a su superpolicía, entre comillas, García Luna, en la cárcel en Nueva York, y al segundo al mando de su superpolicía, Cárdenas Palomino, está también en la cárcel de máxima seguridad aquí en México, en el Altiplano. Las cosas y estos casamientos, matrimonios que se venían otorgando de la política hacia estos grupos criminales o los grupos de narcos, es algo que atrajo mucho más, se hizo crecer el PAN, recordando que Felipe Calderón, el tío de esta señora, cuando llegó había 5 grupos de estos que producen y reparten dulcecitos que hacen daño, y al terminar su sexenio, México ya tenía 15 cárteles. Imagínense nada más, y ahora entonces están haciendo y utilizando de una manera muy mezquina las situaciones de cómo nos dejaron al país, pero se está enfrentando, y sobre todo con la cuestión de programas sociales que cualquiera persona puede tener acceso, sobre todo los jóvenes. En Jóvenes Construyendo su Futuro, recuerden entrar a la página para que cualquier tallecito, lugar donde esté cerca ahí de su comunidad, puedan entrar a trabajar. Se ponen de acuerdo con el dueño o la dueña, se hace su tutor, y cada mes van a mandar sus reportes de ustedes y ustedes de su tutor. Esto van a recibir ustedes bimestralmente un apoyo, y eso es algo que estos gobiernos no están haciendo, pero es una parte del corregimiento para tener a tanta gente en el buen camino. Esto es algo que tenemos que recordar, y en base a eso, por eso nuestro presidente también hoy en la conferencia se brindó estas palabras con respecto a cómo venían funcionando las cosas, y que los del PRI, los del PRD y los de Movimiento Ciudadano, que no anden tocando campanas, porque no es posible que anden declarándose ellos como si fueran los únicos salvadores, cuando ya les tocaron tantos años de gobierno y así nos dejaron muy maltrecho el progreso, el crecimiento y el bienestar. Eso solamente es para personas sinvergüenzas, cuando no demuestran esa humildad y esa manera de ser centrados, y ahora queriendo mostrar las cosas como en realidad ellos. Pues lo más importante es eso. Vamos a escuchar a nuestro presidente. Que no olviden nunca que el pueblo manda, que si se está en el gobierno hay que mandar obedeciendo al pueblo, y si se está en un partido, lo mismo, ¿sí? Mandar obedeciendo al pueblo, o sea, actuar en función de los intereses del pueblo.
No puede ser que se le engañe al pueblo de que va a haber una reforma energética y que México se va a beneficiar y que se va a beneficiar el pueblo y resulte una reverenda mentira, se engañe impunemente, como lo hicieron con la reforma energética, nada más para beneficio de una minoría. Entonces ya no es así. Lo pudieron lograr porque tenían control absoluto, casi total, de los medios de información. La gente que tiene un instinto certero, pues sabía que algo no andaba bien, pero no tenía toda la información, como ahora. Es que la verdad, lo de las redes sociales ha representado toda una revolución, aún con sus limitaciones, porque no llega a todos los pueblos el Internet, pero ya no es lo mismo. Antes pues eran los periódicos, las columnas de los periódicos. Ahora ya no es así. Ya los jóvenes ya no leen periódicos. Ya tienen otras formas de recibir noticias. Entonces, en eso se ha avanzado bastante y la gente está tomando conciencia. Por eso hablo de la revolución de las conciencias, que eso es lo más importante de todo. Y en ese sentido México está a la vanguardia en el mundo. El pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Y esto se ha logrado en los últimos tiempos. Por eso el desconcierto de muchos que no entendieron los reacomodos que se están dando y no dejan de pensar en lo mismo, o sea, en que la política tiene que seguir siendo igual. No han aceptado una nueva realidad. Entonces, yo siento que los partidos van a irse ajustando a la nueva realidad. Hasta ahora no lo han hecho. Fíjense que lo más importante es que se están ahora dando cuenta de que es necesario que haya un cambio. Hace poco veía yo en el Face alguien que decía: es increíble que los partidos ya estén revisando sus procedimientos y que los intelectuales orgánicos y los articulistas no quieran cambiar. Porque de una u otra forma el hecho de que el PAN busque el diálogo, ¿no? Pues es un avance. Esto del PRI, ¿no?
hasta lo del PRD que se atreven a decir que ya no son de izquierda, sino van a ser de la socialdemocracia. Pues es ya ir buscando, ¿no?, su sitio, ¿no?, y posicionándose, pero en el terreno de los intelectuales orgánicos o en esa esfera no se ve que quieran entender que ya es distinto. Toño el Subterráneo 4T, siempre verificando notas de 12 a 14 horas, siempre para que permanezcan lo mejor informadas, lo mejor informado.